tal, mis compañeros de viaje, seguidores, buscadores de la verdad, colegas? Volvemos a estar otra vez y hoy os voy a leer el capítulo 4, titulado En armonía con la ley. Estamos en el estudio y desarrollo de la ley de Dios a través de Pietro Ubaldi. En este capítulo trataremos nuestro destino y la voluntad de Dios. Es bastante interesante porque aquí nos da una idea para entender realmente cómo es nuestro presente, nuestra vida diaria. Y como ya os dije al principio, para caminar por cualquier sitio y en cualquier materia y en cualquier profesión, el conocimiento y el saber por dónde andas es muy importante, porque ir a la aventura seguro que vas a tener problemas. Y teniendo este conocimiento de saber por dónde andas, las cosas se hacen mucho más fáciles, más ágiles y menos dolorosas. Y empezamos. Continuemos hablando sobre la divina providencia. Queremos mostrar que al saber mirar en profundidad, o sea, más allá de la superficie de las cosas, aparece un mundo regido por leyes diferentes de las que actúan en nuestro mundo. Se trata de sustituir el espíritu de egoísmo y separatismo imperante en nuestro mundo por un espíritu de unión con Dios y de colaboración con el prójimo. Se trata de colocarnos en un estado de aceptación delante de la ley de Dios, en vez de colocarnos en un estado de imposición para con el prójimo. Es en la aplicación de esta nueva ley, que es la del Evangelio, en la que consiste el secreto de la felicidad y el camino para huir de los muchos sufrimientos que nos atormentaban. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Hablamos de unión con Dios, de obediencia a la ley, de aceptación de la voluntad de Él. Y surge ahora la pregunta: ¿cómo es posible llegar a comprender esta voluntad de Dios a la cual hemos de obedecer? Dios no tiene boca, pero habla. No tiene manos, pero obra. Dios está presente, no hay duda, pero no podemos percibirlo en forma material en la superficie de las cosas con nuestros sentidos. Dios está presente, mas está en la profundidad de todo lo que existe. Hay entonces dos caminos para percibirlo: el de la introspección, mirando y penetrando dentro de nosotros por intermedio de la meditación o concentración, y el de los efectos que de la profundidad donde está Dios vienen hasta la superficie, revelando así la naturaleza de las causas que los generan y los mueven. Se puede llegar así a comprender el pensamiento de Dios, por lo menos en lo que respecta a nuestra vida, afinando los sentidos en el camino de la espiritualización, o para los que consiguen mirar hacia adentro, mirando hacia afuera, o sea, observando lo que sucede con nosotros alrededor de nosotros. No podemos negar que el primer origen de todo está en la profundidad y que Dios, aunque no tenga manos, obra. Nuestra vida y nuestro destino no van al quizás, mas son dirigidos por Dios. Entonces, si los acontecimientos pueden ser hasta cierto punto el efecto de nuestra voluntad, en gran parte expresan también la voluntad de Dios. Las dos voluntades se mezclan, colaborando cuando concuerdan y en lucha una contra la otra cuando son discrepantes. En el primer caso, dicen la misma cosa y entonces es fácil conocer la voluntad de Dios. En el segundo caso dicen dos cosas diferentes. Mas cuando hubiésemos separado de ese conjunto lo que es efecto de nuestra voluntad, quedará aquello que nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios a nuestro respecto. Si observamos la vida, veremos que hay hechos sobre los cuales podemos ejercer nuestra libertad de escoger a voluntad. Pero veremos también que hay otros hechos que están por encima de nuestra voluntad, acontecimientos en relación a las cuales, hagamos lo que hagamos, de ellos no podemos escapar. Hay una parte de nuestra vida regida como
por un destino, con características casi de fatalidad. Hay otras voluntades, o mejor dicho, hay otra voluntad mayor que la nuestra, a la cual, queramos o no, terminamos por obedecer. Hay acontecimientos que parecen poseer como una voluntad propia, contra la cual nada hacemos con rebelarnos, ni existen escapatorias a pesar de procurarlas por todos los medios. En la vida hay para todos una parte libre, mas existe una parte de relación a la cual rige el principio de aceptación. Aquí está la voluntad de Dios, y el espíritu de nuestra desobediencia contra ella no tiene poder alguno. Esta parte puede ser triste o alegre, de satisfacción o de sufrimiento, pero es siempre justa, obligatoria, impuesta por la ley. En general, esta es la consecuencia fatal de lo que libremente sembramos en nuestro pasado. Fatal no por un principio de fatalismo que nos haría autómatas irresponsables, sino como un efecto exacto de nuestra libre voluntad y de lo que ella quiso realizar en el terreno de las causas para que, conforme a la ley, tuviese que actuar en el terreno de los efectos. Aquí termina el poder de nuestra libertad de escoger y rige en su pleno poder la ley que exige siempre obediencia. Entramos aquí en el dominio del destino y vemos la manera por la cual nosotros lo construimos para nosotros mismos. Lo que domina todo y a todos es siempre la ley, no lo que quiere decir la voluntad de Dios. De esto no se puede salir. Tarde o temprano hemos de obedecer. Los inteligentes tratan de comprender la ley en sus principios generales y la voluntad de Dios en el caso particular de sus vidas. Aceptando lo que ellos saben que es justo, evitan roces, choques, rebeliones que generan el dolor. Este es el camino directo más provechoso, menos doloroso. Si cometen errores, están listos para pagar de buena voluntad, conforme a la ley de Dios. El método de la aceptación pacífica resuelve el conflicto entre la criatura y la ley de una manera más rápida y tranquila, cualquiera que sea la pena que se deba pagar. Los que no poseen esta inteligencia y buena voluntad, los que están sumergidos aún en la ignorancia y en la rebelión, en vez de aceptar, se rebelan, aumentando así sus faltas, empeorando su situación, amontonando nuevas deudas encima de las viejas. Ellos están acostumbrados a usar el sistema propio del plano de vida animal del hombre, en la tierra, claro, según el cual el más fuerte es el que vale más, el que vale y vence. Pero ellos no saben que este plano de vida inferior se encuentra regido por las leyes de los planos superiores, que la violencia solo puede dar fruto en la tierra y que únicamente en este bajo nivel de vida es posible que la injusticia domine. Lo que ese tipo de hombre cree que es la ley de todo no es sino la ley de su ambiente terrestre. El hombre usa así un método errado, el método de la rebelión, pensando que por intermedio de él conseguirá vencer, imponiéndose cuando por el contrario se trata de un método que sirve solamente para fabricar dolor. Pero es lógico y justo que sea, porque el dolor es la única voz que él comprende, seguidores, y no hay otro camino para guiar a un ser, colegas, que por naturaleza tiene que dar estar otra vez hasta que él comprenda que existe una ley y que rebelarse es el mayor error que se puede armonía con la ley. Si la ley del universo quiere que el camino de la salvación para alcanzar el desarrollo sea el de obediencia a través de lícito al hombre, construir este capítulo contaremos nuestro destino y la voluntad de Dios. Le hace abrir es bastante interesante porque lo obliga por su bien aquí a aprender. Nos da una idea, pero no le es lícito destruir la ley, como pues en este caso, si él poseyese así tanto poder, llevaría, ya os dije, todo al caos. Al principio, si Dios le permitiese al hombre llegar a tanto, la ruina y el sufrimiento de este ya no serían solo momentáneos, susceptibles a la reparación por medio de la dura limpieza hecha
por el dolor, sino que sería un fracaso definitivo, un mal irreparable, teniendo una derrota toda obra de Dios, sin posibilidades ya de ser mucho más fáciles y más ágiles. De cierto, la ignorancia y la rebeldía del hombre y empezamos anhelan llegar hasta este fin, pero la sabiduría y la voluntad continuemos hablando sobre la gran desastre a la fuerza. Queremos mostrar que, obligándolo al saber que no se bien profundidad, exigiéndole a limpiarse, a corregirse cosas, a aprender a través un mundo regido por leyes y delante de un cuadro de una lógica, de una bondad y justicia tan perfecta. Hay gente aún en el mundo que, sin haber comprendido nada, quiere juzgar a Dios como el culpable por el hecho de que el mundo está lleno. Se trata de colocarnos en un estado de aceptación delante de estúpidas escapatorias, en vez de echándole la culpa a Dios o a nuestros semejantes para con el prójimo. Pero es inútil. Todo sigue igual. Los errores tienen que ser corregidos, que las deudas tienen que ser pagadas, en la que la lección tiene que ser consiste el secreto. Cuando llega el dolor, nunca queremos admitir el camino para huir de los muchos sufrimientos. Delante de la ley, cada quien se encuentra solo y trabaja por su cuenta. Cada quien queda con Dios. El destino de quiso construir a la ley mismo. De aceptación, revelarse es peor. Lo mejor que se puede hacer ahora es la pregunta: aceptar cómo es posible llegar a construyendo por así esta de ahora en adelante a la cual un destino mejor. Aceptar la obediencia a Dios, no tiene, dejando ser un convicto y agradecido por la dura lección que solo pretende Dios está presente, no hay duda. Pero no podemos percibirlo. Esta es la cosa más importante en la que cada uno tiene que comprender nuestros sentidos. Que Dios está presente siempre, está en la profundidad y que de su ley todo lo que existe. No nos podemos Hay entonces escapar. Dos caminos para percibirlo, sea cual fuese la religión, a la cual el hombre penetrando dentro de nosotros, sea por intermedio mayor de los ateos o concentración, él y el de los obedece y obedecerá siempre a Dios, donde está Dios en el sentido de que no se puede salir, revelando así, como por ejemplo el hecho de pertenecer que genera a una u otra religión o creencia. No exenta. Se puede llegar así a comprender el pensamiento de Dios, por lo menos en lo que respecta a nuestra vida. El error está en creer que estas verdades de las cuales estamos hablando o sean particulares, mirar hacia adentro, aquel mirando hacia religión, o sea, observando lo que cuando al final nosotros son verdades que existen. No podemos negar que el primer origen de todo y está en la profundidad, aún y que Dios, aunque no las conozca o no las quiera admitir. Nuestra vida y nuestro destino no van a quizás de manera independiente del conocimiento. Entonces, de la negación y aún de la existencia hasta cierto punto. La conclusión es que todos obedecen a Dios. En gran parte expresan también la voluntad. Los descreídos sin saber que lo hacen. Las dos voluntades, como los santos, colaborando una voluntad con los ojos abiertos y en lucha por amor una contra la otra, sustentados son los malos como los diablos de mala voluntad. En el primer caso, rebeldes, con rabia, dicen la misma cosa, y entonces es fácil conocer la voluntad de Dios. Es bastante extraño y primitiva esta manera de concebirlo todo. Mas cuando hubiésemos separado de ese conjunto, lo que el hombre se hace centro, voluntad quedará aquello única y también va a revelar si pudiese de la Dios a nuestro. Pero en cuantos errores e ilusiones, si observamos la vida, tenemos que hay hechos sobre esa primitiva manera de nuestra libertad de escoger y con cuántos dolores tendrá que veremos también que hay otros hechos que están por encima, tendrá que batir su dura cabeza contra las paredes de relación a las cuales comprenda, hagamos lo que hagamos y ellos no podemos ser. Es la locura de su rebeldía. Hay una parte de nuestra vida regida por una ley conforme, con características casi de fatalidad. Esta voluntad, sepamos o no, hay otras voluntades, es la mejor dicho, hay otra voluntad mayor de la cual no podemos salir. Así como respiramos el aire de la nuestra, a la cual queramos o de ella no nos terminamos de salir. Hay acontecimientos que parecen los materialistas como una voluntad propia. Que la ciencia podrá imponerse la ley de Dios, contra la cual nada hacemos, es que solo podrán mostrarla. Ni existen que al mismo tiempo, a pesar de que ellos están trabajando para construir un mundo sin la espiritualidad, la ley rige la evolución de la vida y los dirige impulsándolos para construir un mundo basado en el principio de aceptación. Aquí está así, constructores y destructores, a pesar de hacerlo,
contra ella no tiene poder alguno. Unos en relación a los otros. De esta parte todos colaboran dentro de la misma ley para realizar de la misma acción o de sufrimiento, así como la muerte es necesaria para generar la vida y colaborar con ella para constantemente renovar de lo que libremente sembramos, que no sería posible su evolución, no por así los destructores son necesarias para realizar los más bajos trabajos de limpieza del terreno sobre el cual no sería de otra manera posible el terreno de las causas. Se trata de un trabajo para que, conforme a la ley desagradable, tuviese poco legal en el terreno, pero necesario que los constructores de raza noble nunca escoger ni podrían hacerlo en su pleno poder de la ley que exige siempre quien lo ha ejecutado. Tiene que ser aplastado en el para que no afecte la nueva construcción por la cual nosotros ahí construimos para de hecho mismos. Lo que vemos que sucede, lo que domina todo y a todos es raro constatar lo que aquellos decir que la realizan Dios recojan para sí. De esto no se puede el fruto de sus luchas. Tarde o temprano hemos de obedecer. Continuaremos en nuestras conversaciones observando cuán profunda es la sabiduría de esta ley y la voluntad de Dios, y cuán grande es la ignorancia del hombre a su respecto. Aceptando lo que concluimos nuestras conversaciones de hoy, observándolo, roces, choques, que queramos o no, que generan en los hechos concernientes a nosotros, a fin más provechoso de cuenta en nuestro doloroso. Si cometen errores, están listos para pagar la voluntad de Dios, de buena voluntad, conforme a la Esto no es el método de la que la buena voluntad del hombre quiera colaborar, sino porque Dios permite que trabaje de una manera más rápida y tranquila, de la cual se establecen los límites y los efectos. La dirección final, lo que no poseen esta podemos calcular voluntad, los que están sumergidos aún en nuestra fuerza, y en la colaboración, en vez de aceptar, podemos calcular así, aumentando así sus colaboran, empeorando cada situación, todo momento para cada acto encima de las viejas. Ante todo, ellos están presentes a usar el sistema propio del plano de vida en la forma de sus efectos que aparecen con la tierra, claro. Según el cual, por encima de sus más fuertes se sobrepone y obra nuestra voluntad y vale. Pero ellos no saben que este plano en sus inferiores se encuentra regido por pasar leyes de los iniciando nuevos caminos que la violencia solo puede dar todo este trabajo en el hombre no lo cumple únicamente en este bajo nivel de vida. Es posible que lo ejecute a lo largo de las huellas de un camino de hombre cree de Dios, es la ley que establece todo donde el ser no es libre la ley para el ambiente terrestre. La técnica, el hombre usa así un método de acción, el método de las fuerzas humanas, pensando la meta final intermedia del gran camino a vencer de la evolución, imponiéndose cuando estamos en el comienzo de un método y podemos vislumbrar cuántas cosas contiene nuestra vida, pero es lógico vida de cada día, porque el dolor es la única voz que comprende y no hay otro camino para guiar a un ser que por naturaleza tiene que dar. ¿Cómo comprenderéis que él comprenda que existe una ley y que revelarse bastante es el mayor error que se pueda cometer? Adaptar este capítulo al universo quiere que el camino de nuestra vida para alcanzar la felicidad sea el de la obediencia, sino es lícito al hombre construir para sí cuestionamientos de lo que hago, porque esto si me pasa cualquier y lo obliga por su bien una vida siempre echamos la culpa a un tercero, pero no le es lícito destruir, como dice aquí mismo, pues en este caso, porque si él poseyese así esto, si yo soy tan bueno, yo soy todo al si Dios le permitiese al hombre llegar a tanto la ruina y el sufrimiento de este, ya no serían solo momentáneos, susceptibles a la reparación por intermedio realmente de la vida que estás echando, que por eso la vida, sino que sería un fracaso definitivo, aprender a obedecer irreparable. Somos una derrota, has creído toda la obra de Dios sin para ir construyendo y adquiriendo el conocimiento que aquí estamos. De cierto, la ignorancia y la rebeldía del hombre anhelan llegar a que está por Dios, pero la sabiduría y la bondad de Dios lo salvan en gran desastre a la fuerza por su delante, obligándolo a que no se pierda. Y claro, estamos viviendo a corregirse, aunque aquí ahora no se dice, pero más adelante lo veremos. Y delante estamos viviendo en una lógica total, una bondad y justicia así tan probado. Hay gente aún en el mundo
fuimos sin haber comprendido, no creímos, quiere juzgar a Dios como el culpable y nos fuimos por el hecho de que el mundo está lleno de sufrimiento dentro de se busca esa así corriente de la estúpidos escapatorios. Pero este otro grupo echándole la culpa a Dios o a nuestros semejantes que dominaba al grupo. Entonces, pero es inútil. Ahora tenemos que Todos aprender igual. realmente a ver Los errores tienen que ser corregidos, las deudas tienen que ser y pagadas. aquí estamos. La lección tiene que ser luchando continuamente. Cuando llega el dolor, nunca queremos con admitir las que la creencias. culpa sea nuestra. Vivimos en un mundo dual, delante de todo la es ley. doble. Cada quien se Hasta encuentra para solo evolucionar y trabaja por sí. tenemos que pasar. Cada quien queda por- con el destino como se que dijo quiso aquí construir últimamente, para sí mismo. hay que Rebelarse es para peor. seguir Lo evolucionando. mejor que se puede hacer es aceptar para corregirse. Encarnamos, construyendo desencarnamos, así, de ahora y cada en vez adelante, que desencarnamos, un destino mejor. y Aceptar la obediencia a Dios, dejando ser hecho un nuestro convicto y agradecido trabajo por en la el dura anterior, lección, volvemos que solo a pretende repetir, llevarlo y volvemos hacia a su repetir, y volvemos a repetir. Esta es hasta la que cosa aprendamos más importante a obedecer que cada uno tiene que comprender. y admitir Es decir, realmente este que sistema. Dios es en todo y siempre el Bien. dueño absoluto. Como esto y que de sería su ley meterme ya mucho más adelante, No nos aquí, podemos escapar. y Sea cual fuese el la quinto religión a la cual el hombre capítulo, pertenezca, sea pues, él el mayor de los hablaremos ateos, sobre la él obedeció, infalibilidad de la ley de siempre a Dios, y en hay el sentido dentro de que no se puede hablaremos salir sobre la de función su del ley, dolor y la como sabiduría. por ejemplo el hecho de Y ahí pertenecer creo que a una u podemos otra hablar religión o creencia lo que os estoy no diciendo. exenta de la Bueno, pues, imposición de que obedecer tengáis a la un ley buen de día la y gravitación. analicéis bien. El error lo que está en acabamos de creer ver. que estas verdades Un abrazo de muy las fuerte cuales para todos vosotros. estamos hablando Gracias, sean compañero. particulares a este o a aquel grupo, religión o filosofía humana, cuando al final son verdades que existen, continúan existiendo y funcionando, aun cuando el hombre no las conozca o no las quiera admitir. Ellas existen de manera independiente del conocimiento, de la negación y aún de la existencia del hombre. La conclusión es que todos obedecen a Dios, los creyentes sabiendo que lo hacen, los descreídos sin saber que lo hacen, los buenos como los santos de buena voluntad con los ojos abiertos, por amor, sustentados por Dios, los malos como los diablos de mala voluntad, en las tinieblas, rebeldes, con rabia, aplastados por la justicia de Dios. Es bastante extraña y primitiva esta manera de concebirlo todo en función de sí mismo, por lo cual el hombre se hace centro, finalidad única y también dueño, si pudiese, de la creación. Pero en cuantos errores e ilusiones psicológicas él incurre en esa primitiva manera de concebir las cosas. Y con cuántos dolores tendrá que pagar el hombre su ignorancia. Cuántas veces tendrá que batir su dura cabeza contra las paredes de la ley hasta que comprenda cuán inútil y dolorosa es la locura de su rebeldía y qué grande la ventaja de coordinarse con la ley conforme a la voluntad de Dios. Esta voluntad, sepamos o no, queramos o no, es la atmósfera que todos respiramos, de la cual no podemos salir. Así como respiramos el aire de la atmósfera terrestre y de ella no nos es posible salir, los materialistas creen que la ciencia podrá imponerse a la ley de Dios, cuando la verdad es que solo podrán demostrarla. Y al mismo tiempo que ellos están trabajando para construir un mundo sin la espiritualidad, la ley rige la evolución de la vida y los dirige impulsándolos para construir un mundo basado en la espiritualidad. Así, constructores y destructores, a pesar de hacerlo en forma invertida, unos en relación a los otros, de hecho todos colaboran dentro de la misma ley para realizar la misma construcción. Así como la muerte es necesaria para generar la vida y colaborar con ella para constantemente renovarla, sin lo que no sería posible su evolución, así los destructores son necesarios para realizar los más bajos trabajos de limpieza del terreno sobre el cual no sería de otra manera posible construir. Se trata de un trabajo feo, desagradable, poco elegante, pero necesario, que los constructores de raza más noble nunca harían, ni podrían hacerlo, porque después de terminado
quien lo ha ejecutado tiene que ser aplastado para que no infecte la nueva construcción. He ahí, de hecho, lo que vemos que sucede en las revoluciones, en las cuales es raro constatar que aquellos que las realizan recojan para sí el fruto de sus luchas. Continuaremos en estas nuestras conversaciones observando cuán profunda es la sabiduría de esta ley y cuán grande es la ignorancia del hombre a su respecto. Concluimos nuestras conversaciones de hoy observándolo que, queramos o no, en los hechos concernientes a nosotros, a fin de cuentas nuestra voluntad y la voluntad de Dios trabajan juntas. Esto no es en el sentido de que la buena voluntad del hombre quiera colaborar, sino porque Dios permite que trabaje también nuestra voluntad, de la cual establece los límites y los efectos. La dirección final podemos calcular así nuestras fuerzas colaboran, podemos calcular así cuántas fuerzas colaboran entrelazadas en todo momento para cada acto de nuestra vida. Ante todo, está presente nuestra voluntad pasada, ahora en la forma de sus efectos que aparecen como fatales. Por encima de estos impulsos se sobrepone y obra nuestra voluntad actual, que tiene el poder de corregir en sus efectos aquella nuestra voluntad pasada, iniciando nuevos caminos o enderezando los viejos. Mas todo este trabajo el hombre no lo cumple solo, abandonado a sí mismo. Antes lo ejecuta a lo largo de las huellas de un camino ya marcado por la ley de Dios, que establece hasta dónde el ser es libre para errar. La técnica de la elaboración, asimilación de las experiencias humanas y la meta final de todo, el gran camino de la evolución. Estamos en el comienzo de nuestras explicaciones y podemos vislumbrar cuántas cosas contiene nuestra vida de cada día, aún en sus impulsos y actos más simples. Bueno, y hasta aquí este capítulo. Como comprenderéis, es bastante fácil adaptar este capítulo a nuestra vida actual. ¿Cuántas veces decimos, por qué me pasan toda esta serie de cuestiones? ¿Qué es lo que hago? Si me pasa cualquier batacazo en la vida, siempre echamos la culpa a un tercero o a Dios, como dice aquí mismo. ¿Por qué haces esto si yo soy tan bueno, si yo soy tanto y ya? Y no, ni la tienen un tercero, ni la tiene Dios, la tienes tú. Tú has forjado con tus caminos anteriores realmente la vida que estás existiendo, que es una vida simplemente para aprender a obedecer, porque somos totalmente descreídos, y para ir construyendo y adquiriendo el conocimiento, que aquí estamos para eso. Solamente el ser, la criatura creada por Dios, es adquirir conocimiento, experiencia, para seguir adelante. Y claro, estamos viviendo, aunque aquí ahora no se dice, pero más adelante lo veremos, estamos viviendo en un mundo totalmente jorobado, porque nosotros fuimos desobedientes, no creímos en nuestro Padre Dios y nos fuimos con otro grupo dentro de esa corriente de la ley. Pero este otro grupo creía que dominaba la ley y la ley era la que dominaba al grupo. Entonces, ahora tenemos que aprender realmente a obedecer, porque ahí somos descreídos. Y aquí estamos luchando continuamente con las creencias. Vivimos en un mundo dual donde todo es doble. Hasta para evolucionar tenemos que pasar por, como se dijo aquí últimamente, hay que morir para seguir evolucionando. Encarnamos, desencarnamos, y cada vez que desencarnamos y no hemos hecho nuestro trabajo en la vida anterior, volvemos a repetir y volvemos a repetir
y volvemos a repetir hasta que aprendamos a obedecer y admitir realmente este sistema. Bien, como esto sería meterme ya mucho más adelante, lo dejo aquí y en el quinto capítulo pues hablaremos sobre la infalibilidad de la ley de Dios y ahí dentro hablaremos sobre la función del dolor y la sabiduría de la ley. Y ahí creo que podremos hablar lo que os estoy diciendo. Bueno, pues que tengáis un buen día y analicéis bien lo que acabamos de leer. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Gracias, compañera.